buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Cómo les ha ido esta semana? Eso me alegra. Pues vamos a comenzar con una oración, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, darle gracias al Señor porque pues Él permanece fiel siempre, a pesar de que nosotros no lo seamos constantemente, pero Él sí lo es y por eso debemos darle gracias. Estamos en este lugar y que Él nos da este privilegio de poder congregarnos también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias porque eres bueno en gran manera. Te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar en este lugar para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, porque ese es el propósito por el cual hemos sido creados, adorarte a ti. Y hoy, Señor, queremos cumplir ese propósito, Señor, con todo lo que hagamos en este lugar, con nuestra oración, con nuestros cánticos, con la palabra, con el compañerismo, con las ofrendas, con todo lo que hagamos en este lugar. Queremos honrarte y exaltarte a ti, Señor. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que ha podido llegar esta semana, Señor, que ha podido llegar a este lugar, tanto el miércoles como hoy en la escuela dominical y ahorita en este servicio. Gracias, porque eso es parte de lo que somos como iglesia, Señor, el que podamos congregarnos para seguir creciendo espiritualmente y para seguir cumpliendo ese propósito, Señor, que nosotros tenemos también, o ese llamado que tú nos has dado de predicar el Evangelio. Gracias también te damos por todas aquellas personas que están pasando por una situación de enfermedad, y te damos gracias, ¿por qué? Porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso y que nosotros como iglesia tenemos esta oportunidad de orar unos por otros, Señor. Te pedimos que donde quiera que ellos se encuentren, pues seas tú con ellos allí, Señor, que seas tú abrazándoles, que ellos puedan sentir que tienen una familia que está orando por ellos. Muchos estarán en algún hospital o estarán en sus casas con algún quebranto de salud, pero te pedimos en esta mañana que seas tú fortaleciéndoles allí donde estás, que seas tú animándoles, Señor, y que seas tú obrando de una manera sobrenatural en sus vidas. Sabemos que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios de poder, que tú sigues obrando sanidades hoy, Señor, porque eres un Dios vivo. Pero, Señor, que se haga tu perfecta voluntad en cada uno de ellos, Padre. Los ponemos en tus manos para que sigas cumpliendo ese propósito en sus vidas, Señor. También en esta hora queremos poner delante de ti a todos aquellos hermanos en Cristo en diferentes lugares del mundo que no tienen este privilegio, esta bendición de poderse congregar con libertad. ¿Por qué? Porque están siendo perseguidos, porque están siendo amenazados, porque las situaciones políticas en muchos países del mundo son difíciles y el cristianismo es perseguido. Te pedimos por todos aquellos cristianos perseguidos, por todos aquellos hermanos y hermanas en Cristo que están hoy, Señor, con el deseo profundo en su corazón de poderse congregar, pero no lo pueden hacer. Te pedimos que allí donde ellos se encuentran, que ellos puedan sentir una iglesia que está orando por ellos, que ellos puedan sentir, Señor, ese abrazo en la distancia, Padre. Te pedimos que los fortalezcas, que los animes, Señor, que esa fe que ellos han depositado en ti no se decaiga, no mengue, sino que por el contrario cada día crezca más y que seas tú cumpliendo tu propósito también en ellos y a través de ellos, Padre. Hoy queremos agradecerte todas las bendiciones, Señor. Queremos agradecerte lo que eres y lo que haces, Señor. Y por eso hoy queremos exaltar tu nombre también a través de estos cánticos, de estos himnos, Señor, para decirte, Señor, lo gozosos que nos sentimos y lo agradecidos que estamos, Señor, contigo. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Me alegra, hermanos, me alegra bastante. Y este video que estamos viendo allí es un video que nos habla de una gran oportunidad que nosotros tenemos como cristianos y como iglesia. Realmente las misiones son un área que por lo menos nosotros como Iglesia Bautista Getsemaní hemos acogido, hemos abrigado, y desde el día 1 que esta iglesia comenzó o abrió sus puertas para servir, siempre se han estado apoyando misioneros y hoy seguimos apoyando. Ahorita tenemos 9 ministerios que estamos apoyando en diferentes lugares del mundo, en España. A propósito, estemos orando por el hermano Eduardo de la Piedra, que está en España, va a venir a visitarnos, si Dios quiere, el próximo mes o marzo. Estamos mirando cuál es la fecha más oportuna para él.
Tenemos misioneros en Honduras, en Chile, en México. Bueno, y hemos tenido en muchos lugares del mundo donde Dios nos ha permitido bendecirles también. Entonces, gracias a ustedes también, porque ustedes han sido obedientes con sus ofrendas para seguir apoyando estos ministerios. Si usted tiene también el deseo en su corazón de viajar, de hacer un viaje misionero, puede ser un viaje misionero corto, pues hay muchas oportunidades a través de la Convención Bautista. Si usted tiene ese deseo, puede hablar conmigo y podemos buscar oportunidades que hay también para hacerlos. O nosotros mismos como iglesia podemos planear un viaje misionero, aunque sea algo corto o cerca, bueno, donde Dios disponga, pero lo importante es tener el deseo. Y también a través de nuestras oraciones, de nuestras ofrendas, que sigamos apoyando. Ayer estuve en Brownsville en una reunión de pastores y ellos estaban... pues fue un tiempo más para orar unos por otros, ¿no? Fue un espacio muy bonito, pero también estaban compartiendo sobre la necesidad tan grande que hay, por lo menos acá en el Valle, para predicar el Evangelio. Texas, el estado de Texas es un estado que ahorita, según las estadísticas, en números redondos, tiene unos 20 millones de personas, de las cuales... ahora 10 millones son hispanos y en crecimiento, es decir, para el 2030 se pronostica que la gran mayoría de habitantes de este estado seamos hispanos, y hay una gran necesidad del Evangelio. Entonces tenemos una oportunidad muy grande y ahí es donde la iglesia tiene que cumplir su misión, orar precisamente por eso, porque como dice la palabra, la mies es mucha, ¿sí? Pero los obreros pocos. Entonces que sea el Señor enviando obreros a su mies y que nosotros mismos también nos animemos a servir al Señor. ¿Y dónde podemos comenzar a servir? Pues en nuestra iglesia local. Aquí es donde nosotros comenzamos el servicio. Nosotros como iglesia somos un campo misionero también, porque hay muchas personas que están llegando. Ustedes lo ven semana tras semana. Dios ha sido fiel, no dejan de llegar personas semana tras semana. El año pasado tuvimos ya varias familias que vinieron con nosotros y han estado haciendo miembros de nuestra iglesia, ya están sirviendo y siguen llegando y siguen llegando. Hoy hay varias familias que no están acá porque, bueno, se excusaron, unos estaban enfermos, otros tuvieron que salir de viaje, pero si nos juntamos realmente, ya este lugar estaría prácticamente en el mismo nivel que hace unos años atrás. Pero le damos gracias a Dios porque esa obra no la hago yo, la hace Dios. Y eso es lo más importante. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de poner nuestra vida al servicio de Él. Este año 2023 tenemos la oportunidad de hacerlo. Muchos de ustedes llevaron la planilla la semana pasada. Esto es solamente un formalismo en el que estamos poniendo algunos de los servicios, de los ministerios que nosotros como congregación pues llevamos a cabo y necesitamos también personas para apoyar. Entonces, tome esa planilla, si usted no la trajo hoy, tome una y por favor déjela hoy si es posible, porque para el primer domingo de febrero, si Dios quiere, vamos a tener nuestra primera sesión de negocios del año y ahí vamos a presentar esta planilla. Entonces, qué bueno que usted pueda poner ahí dónde le gustaría a usted servir, dónde le gustaría a usted apoyar. No tenga temor si usted no se siente preparado, porque lo más importante es que usted tenga el deseo en su corazón. Hay personas que estudian mucho, tienen títulos, licenciaturas, maestrías y doctorados en teología y todo, y no tienen un corazón dispuesto para servir al Señor. Ni siquiera le están sirviendo al Señor, están haciendo otras cosas. Entonces no se trata de tener muchos títulos, sino de tener un corazón dispuesto para servir al Señor. Y por supuesto nosotros como iglesia le vamos a capacitar y le vamos a ayudar y le vamos a apoyar a servir. Entonces mire usted en todos los ministerios que hay ahí, donde usted puede servir al Señor este año. Y ponga al Señor en su lista de prioridades en el número uno, Eso es lo más importante. Entonces les animo para que ustedes, todos los que la tengan, déjenla por favor hoy, llena. Allá tenemos algunas copias extras. Entonces les agradezco que ustedes nos quieran apoyar en eso. Y no sientan que ustedes tienen que hacer algo por obligación. Es algo que nazca de su corazón. Si usted dice, no me siento en este momento, todavía no, está bien. Nosotros respetamos esa decisión porque pues nosotros no somos una secta de estar imponiéndole a la gente lo que tiene que hacer.
Esto tiene que surgir del corazón, del corazón. Y de eso vamos a estar hablando también hoy en la enseñanza. Entonces, solamente quería recordarles lo de la planilla. Esta semana pasada tuve la oportunidad de hablar con la hermana Macías. Al principio de la semana la llamé y pues ella tuvo un accidente a finalizar el año pasado en su casa y ha estado convaleciente en su casa con terapia y todo, y me decía, pastor, es que mi más grande anhelo, mi más grande deseo es poder ir a congregarme. Bueno, pues no se demoró el Señor en cumplirle ese deseo, porque ya hoy está acá, y como siempre, ella haciendo su trabajo. Yo me admiro muchísimo, hermanos. Ella es muy joven, pero de todas maneras ya tiene mucha experiencia. Sin embargo, ella, en esa juventud que tienen, y lo digo obviamente con mucho amor por ella y mucho aprecio, ella no deja de trabajar. Ella me decía, pastor, estoy aquí en mi cama, pero tengo que ir a visitar a tal familia, y tengo esta otra familia, y tengo esta pareja, y te digo, oh my God, o sea, me gana. O sea, ella está en su cama convaleciente, pero está angustiada porque tiene que ir a hacer unas visitas para llevar el evangelio a otras personas. Y siempre está en eso, y se junta con la hermana Noemí, que le hace el coro, y se ponen las dos a orar por todo eso, y pues que el Señor las bendiga a ellas y a todos los que están haciendo ese trabajo y están orando al Señor, y que sea también una motivación para nosotros. Aunque yo ya estoy llegando allá, les estoy ya pisando los pies en la edad, pero ustedes que están bien jóvenes todos, yo ya estoy muy viejito, pero me veo joven. Entonces, no es broma. Me regaña la hermana Muñoz, me dice, usted no diga que es viejo. No, yo soy viejo. Tengo experiencia, que es otra cosa. 45 años, pero aquí estamos sirviendo al Señor. Entonces, hermanos, les animo para que perseveremos en eso, y que este año sea un año de mucha bendición para nosotros como iglesia. Vamos a estar trabajando bastante en evangelismo, en llevar el mensaje del evangelio todo lo que más podamos. Todos los meses vamos a estar teniendo actividades evangelísticas el último viernes de cada mes. En diciembre estamos batallando porque es el mes donde estamos, en enero estamos ajustando todo, pero el último viernes de cada mes vamos a tener o una noche de película o una noche del amigo. Son espacios en los que nosotros como iglesia podemos invitar personas que estamos orando por ellos o les estamos compartiendo el evangelio para que ellos tengan un acercamiento con nosotros también y poderles predicar la palabra del Señor. Entonces los animo para que estemos orando por eso y sigamos apoyando todo lo que estamos haciendo como iglesia. Bueno, quiero, hermano, que me acompañe. Estamos estudiando Segunda de Corintios. Me gusta mucho porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a las iglesias y uno está leyendo la palabra del Señor con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, uno realmente siente que el apóstol Pablo le está hablando a uno al oído, que esa carta está escrita para uno. Y es curioso porque estamos hablando de cientos de años atrás, miles de años atrás, pero sentimos que el Señor a través de estas cartas, por medio del apóstol Pablo, nos está escribiendo a nosotros, está escribiendo a nuestra iglesia. La iglesia de Corinto particularmente era una iglesia un poco compleja, un poco difícil, como lo somos muchas iglesias hoy en día, muchas congregaciones, ¿no? Pero el Señor en su infinita misericordia sigue hablando, Él sigue hablando. Y eso es lo que nosotros debemos estar agradecidos con Dios, que Él no se ha olvidado de nosotros, que Él no se silenció. Como pasó después de Malaquías, el Señor por 400 años no habló al pueblo de Israel, ni por profetas, ni por sacerdotes, ni por intermedio de nadie. 400 años el Señor se quedó callado. Qué angustia para aquellos que querían escuchar la voz de Dios, pero no está sucediendo con nosotros hoy, porque el Señor todo el tiempo está hablándonos a través de su palabra. Así es que nosotros, hermanos, somos privilegiados y el Señor no ha callado su boca para hablarnos, para exhortarnos, para consolarnos, para animarnos. Eso es lo que hace la palabra. Hoy vamos a estar leyendo ahí en 2 Corintios capítulo 9, versículos 1 al 15. 2 Corintios capítulo 9, versículos 1 al 15. Yo he titulado esta enseñanza
sosteniendo el cuerpo de Cristo, sosteniendo el cuerpo de Cristo. Acompáñenme, yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. No se angustien un poco cuando yo leo en otras versiones. Es un ejercicio que hago porque a veces hay unas palabras que están más entendibles en otras versiones. Pero la Biblia que usted tiene ahí, en la que usted estudia, esa es la Biblia. No es que exista otra Biblia y que esta Biblia está muy antigua y que esta está desactualizada y que esta no es cristiana. No, eso no es cierto. La palabra de Dios es una. Hay diferentes traducciones y versiones que se han ido saliendo para facilitar un poco la comprensión de algunos conceptos, de algunas palabras, pero realmente dice lo mismo. Entonces sígame ahí en la lectura, versículo 1 al 5. Segunda de Corintios 9, versículos 1 al 5. Dice, en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar. Y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes. Si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados, después de todo lo que les hablé de ustedes, así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Esta porción, este capítulo 9 de 2 de Corintios, yo lo estructuré en 4 puntos. 4 puntos importantes si nosotros realmente queremos participar en el sostenimiento del cuerpo de Cristo. El primer punto es un propósito. El segundo es una motivación, el tercero es un beneficio y el cuarto es un testimonio. Propósito, motivación, beneficio y testimonio. Son 4 puntos si nosotros realmente tenemos el deseo en nuestro corazón de participar en el sostenimiento del cuerpo de Cristo. Había un propósito, para comenzar había un propósito de parte de los corintios, que el apóstol Pablo viene recordando. El capítulo 8, lo que estudiamos la semana pasada, ya más o menos hablamos un poco de eso, de la ofrenda y cómo el apóstol Pablo eligió unas personas de buen testimonio que generaran confianza en las personas para que no hubiesen malos entendidos en esto del dinero, porque desafortunadamente siempre hay malos entendidos. No en vano dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y entonces el problema no es el dinero, el problema es mi relación con el dinero. Entonces el apóstol Pablo, entendiendo eso, que esto existe desde el principio, pues entonces él se toma el trabajo de escoger, de elegir unas personas fieles, de buen testimonio para administrar esta ofrenda. Pero el apóstol, desde el capítulo 8 y antes incluso, él está hablando sobre esta ofrenda. Los hermanos de Corinto se habían propuesto reunir una ofrenda para los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Esto había pasado un año atrás, ¿recuerdan? Estuvimos hablando la semana pasada. Ahora, los corintios fueron ejemplo y fueron de ánimo para que otros hicieran lo mismo. Pablo empieza a resaltar un poco lo que estaban haciendo en Macedonia, pero realmente los corintios habían comenzado ese deseo de levantar esa ofrenda y entonces ese ánimo que ellos tuvieron contagió a los de Acaya. Al final terminaron los de Acaya haciéndolo más rápido y los corintios se frenaron en el proceso, pero todo tenía una explicación, como hablamos la semana pasada. Entonces el apóstol Pablo ahí en el capítulo 8, él estaba hablando de eso, de la ofrenda de la iglesia en Macedonia. Pero en el capítulo 9, el apóstol está dando la razón del por qué allá en Macedonia se levantó esa ofrenda.
La semana pasada vimos un poquito solo para ubicarnos, ahí tenemos las dos provincias, ¿no? Aquí está, en la parte de abajo está Acaya, donde está Corinto, y luego aquí está Macedonia, donde está Tesalónica, donde están los filipenses, los tesalonicenses, los bereanos, de los que el apóstol Pablo estaba hablando. Solo para ubicarnos un poquito. Entonces él ahí está dando una explicación en este capítulo 9 del por qué las iglesias de Macedonia, específicamente los filipenses, de los que hablamos la semana pasada, ellos se animaron a levantar esta ofrenda y de hecho también asumieron un compromiso de apoyar al apóstol Pablo en lo personal, ¿no? Recordemos que el apóstol Pablo en ese momento estaba en la cárcel y los filipenses le estaban ayudando, le estaban enviando una ofrenda para que él se sostuviera, ¿no? Porque las cárceles, él tenía que pagar una renta allí, entonces no eran como hoy, él tenía que pagar allí por estar preso y tenía que sostenerse y ayudar también a otras personas que trabajaban con él y ayudaban en el ministerio. Los corintios, hermanos, fueron ejemplo, fueron de ánimo para que otras iglesias hicieran lo mismo. Ahora el apóstol Pablo les está escribiendo una vez más a ellos, recordándoles su propósito de un año atrás y de lo cual el apóstol Pablo no se había olvidado. Aún él les estaba hablando a los de Macedonia sobre ese deseo de los corintios de levantar la ofrenda. Por eso fue que ellas se animaron. Ahora el apóstol en ese ánimo de recordarle a los corintios, él pues les ayuda un poco y él les envía a algunos hermanos para que les ayuden a recoger esa ofrenda que ellos habían empezado a recoger, que seguramente ya tenían guardado algo, pero no habían podido cumplir toda la tarea. Y esos hermanos probablemente llegaron con tiempo a Corinto, antes de la llegada del apóstol Pablo, con el fin de ultimar los detalles, de verificar que efectivamente los corintios sí hubieran hecho como habían dicho que iban a hacer. Porque es que el apóstol Pablo le estaba hablando a unos hermanos sobre toda la generosidad de los corintios y les hablaba súper bien de los corintios y no, eso estaba, mejor dicho, poniendo a los corintios como los meros y dijo el apóstol, ¿qué tal que yo llegue y no tengan la ofrenda recogida? Yo quedo, mejor dicho, súper mal. No, qué vergüenza. Entonces el apóstol Pablo envía, entre ellos a Tito y otros, para ayudarles a levantar esa ofrenda. Y cuando él llegue con los hermanos de Macedonia, con los hermanos que le iban a acompañar, pues vieran que realmente lo que el apóstol Pablo decía de los corintios era cierto. Entonces, ese era el deseo del apóstol Pablo en un principio, ¿no? Él pensaba ir con algunos hermanos de Macedonia y confirmar con sus propios ojos ese ánimo de los corintios sin él quedar mal de todas las referencias que les había dado. Eso es lo primero que nosotros vemos, el propósito de ese capítulo 9, ¿no? Luego viene una motivación. Versículos 6 y 7, acompáñenme usted versículos 6 y 7. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Realmente el apóstol está advirtiendo lo importante de la motivación correcta que debían tener los corintios al dar esa ofrenda. Y por eso él en esta carta les está hablando de ello. Él les estaba diciendo que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, la ofrenda la debían dar bajo presión. En ningún momento. O una ofrenda que buscara el mérito, ¿sí me entienden? Es decir, que dieran la ofrenda y luego se estuvieran allá jactando, sacando pecho de que mire, yo di, yo hice, Él les estaba advirtiendo que así no deberían levantar la ofrenda, no deberían buscar el mérito. O una ofrenda quizás buscando un negocio, o la recompensa de Dios, o la recompensa de los hombres. No, ninguna negociación. El apóstol Pablo es claro, advirtiéndole a los corintios que esa ofrenda debía ser una ofrenda voluntaria, una ofrenda generosa y una ofrenda motivada por valga la redundancia, por las motivaciones correctas. Porque hay una ley realmente que bendice al dador. Pero el apóstol Pablo les está advirtiendo lo que no deben hacer cuando recojan la ofrenda.
La ofrenda que los creyentes de Corinto estaban recogiendo debía ser una ofrenda de amor, una ofrenda de amor. Y su única motivación, o la motivación correcta, debía ser el gozo, la alegría, el privilegio de poder ayudar a sus hermanos necesitados. Eso era lo único que debía existir en el corazón de los corintios. Por eso el apóstol los está animando a pensar en grande, sabiendo que la abundancia de su ofrenda iba a permitir también un gozo abundante en esos hermanos que la recibieran. Entre más abundante fuera la ofrenda, más abundante sería el gozo que se produciría en los hermanos, porque más personas podían ser beneficiadas. Y hablando de beneficio, sería el tercer punto, del versículo 8 al versículo 11, lean conmigo. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. En este punto el apóstol Pablo está animando a los creyentes y de alguna manera está trayendo también una promesa de bendición, pero ojo con esto. En ningún momento el apóstol Pablo está estimulando un trueque, una negociación entre Dios y el hombre dadivoso. Él no está promoviendo eso ni está estimulando. Entonces eso de para que Dios le dé, eso no es bíblico. Damos porque Dios ya nos dio. Eso sí es bíblico. Entonces lo que el apóstol Pablo está anunciando es esa misma ley divina de la siembra y la cosecha. Seguramente usted ha escuchado hablar de esa ley de la siembra y la cosecha. Desafortunadamente es muy mal enseñada, pero sí es una ley que existe, la siembra y la cosecha, porque la podemos ver. O sea, usted siembra y cosecha. Excepto que haya una tierra mala o la semilla esté mala o usted no cuide la semilla, pero la ley es que si uno siembra una semilla, un grano de algo, pues va a crecer una planta. Eso es una ley natural y se aplica también en lo espiritual, pero de la manera correcta. Entonces, el apóstol aquí en este capítulo 9 les está exhortando a los hermanos de Corinto para que ellos sean generosos. Para que sean generosos sabiendo que Dios mismo es quien les está proveyendo para que ellos lo sean. Es decir, ellos no están dando porque, los chachos, los meros, los buenos, los muy, no. Ellos están dando porque Dios ya les dio para que dieran. Y eso es lo que el apóstol está diciendo a los hermanos en Corintios. Los recursos que ellos tenían, que eran bastantes, era una iglesia muy bendecida, muy próspera, esos recursos provenían de Dios mismo. Provenían de Dios mismo. Y en la medida en que ellos siembran, pues asimismo también van a recoger abundantemente. Ahora, los corintios, en la medida de su generosidad, serían beneficiados personalmente por esa misma ley de lo que el hombre siembra, eso recoge. Y por último, el testimonio. Leamos del versículo 12 al 15. Dice: entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don
que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Es maravilloso como el apóstol Pablo termina diciéndoles que al fin de cuentas en todo esto se cumple el propósito divino, que Dios mismo sea exaltado. Porque ese es el propósito de Dios cuando nos creó, que nosotros le adoráramos, le exaltáramos. Y aún a través de esta generosidad de los corintios para la iglesia de Jerusalén, de levantar una ofrenda, algo material, a través de eso se iba a cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban siendo bendecidos, estaban siendo suplidos en sus necesidades y ellos iban a ser agradecidos con los corintios y por supuesto con Dios por hacerles llegar esa ofrenda. Entonces se cumple ese ciclo perfecto y completo, valga la redundancia. Y en todo esto, la iglesia dará el testimonio correcto al mundo de un Dios amoroso y de un Dios generoso. Hasta aquí yo les expliqué un poco en 4 aspectos lo que dice 2 Corintios capítulo 9. Y vimos entonces el propósito de lo que Pablo les escribe, el propósito de la ofrenda, cuál es la motivación correcta, cuál es el beneficio que ellos tenían por dar esa ofrenda y al final cómo a través de todo esto se daba ese testimonio. Y estos 4 pasos son los que nosotros como iglesia tenemos que aplicar para participar en el sostenimiento del cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a revisar estos 4 puntos a la luz de Corintios y a la luz de otros versículos de la palabra, pero con relación a nosotros hoy. Porque ya saben que la palabra debe ser enseñada en un púlpito como este para que usted y yo salgamos de este lugar con algo práctico para hacer. Ya saben ustedes, siempre ha sido, digamos, la motivación de cualquier enseñanza que yo traiga. Es decir, ¿qué se llevan ustedes práctico para el día a día? No solamente la historia de un gran personaje bíblico, sino, bueno, yo con lo que el pastor enseñó, ¿eso para qué me sirve? Mañana que vaya a trabajar, o que lleve a mis niños a la escuela, o que tenga que hacer mis quehaceres, ¿para qué me sirve eso? ¿Ok? Entonces vamos a hablar del propósito, la motivación y el beneficio y el testimonio para nosotros hoy. Volvamos al propósito. Cuando somos la iglesia, debemos entender que somos también el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo hace una comparación de la iglesia con un cuerpo, en este caso el cuerpo de Cristo. Y él está diciendo que nosotros todos, los que somos parte de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y es nuestra responsabilidad como miembros de este cuerpo cumplir con nuestras funciones para sostener ese cuerpo con vida. Tiene sentido, ¿no? Entonces pensemos en un cuerpo, en el suyo o en el que quiera, ¿sí? Pensemos en un cuerpo. Todos los órganos de ese cuerpo y todas las partes de ese cuerpo funcionando correctamente para que ese cuerpo se mantenga con vida y para que ese cuerpo cumpla el propósito por el cual existe. Nosotros todos estamos sometidos, por supuesto, a una cabeza y esa cabeza para nosotros es Cristo. Él es la cabeza. Él es el motor, Él es el timón, ¿sí?, de la iglesia, de ese cuerpo. Pero cada miembro, usted y yo, cumplimos una función específica. Y juntos somos ese soporte para que este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, siga avanzando. Cuando nosotros hablamos de las ofrendas, ¿cómo relacionamos esto con el cuerpo de Cristo? Cuando hablamos de las ofrendas, en nuestro caso, de estas cosas materiales, lo que ponemos ahí en esos platillos, cuando estamos hablando de las ofrendas, es esa parte importante necesaria para cuidar este cuerpo, para que nosotros podamos suplir esas necesidades físicas del cuerpo de Cristo. Así como nuestro cuerpo necesita cumplir o suplir, que nosotros suplamos unas necesidades físicas, la comida, el vestido, el descanso, la salud, etcétera, todas esas cosas son necesarias. El cuerpo de Cristo también necesita ser cuidado, ser sostenido. Entonces así el cuerpo se sostiene y es una responsabilidad de todos. No, pues si el cuerpo es de Cristo, que lo sostenga Cristo. Claro, Cristo es el que lo sostiene, porque un cuerpo sin cabeza... Ese mito del jinete sin cabeza no existe, por supuesto. No vamos a hacer nosotros jinetes sin cabeza. Un cuerpo sin cabeza no existe. Por eso en muchos países, hoy en día incluso se sigue practicando
Pues la decapitación, porque es una manera, bueno, rápida de asegurarse que ese cuerpo no va a tener ninguna función vital después. Pero por supuesto que la cabeza, que es Cristo, sostiene el cuerpo. Pero Él utiliza todo el cuerpo en sí para que todo el cuerpo se sostenga y se mantenga. Nosotros, unidos a Cristo, cumpliendo nuestra función, permitimos que el cuerpo se mantenga vivo. Es una responsabilidad de todos. Cada miembro, escúchenme, cada miembro, es decir, cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo, por escasa o por difícil que sea nuestra condición de vida, podemos aportar al sostén del cuerpo. Cada uno, por difícil o escasa que sea su condición de vida, puede aportar al sostén del cuerpo. No importa qué tan pequeño, qué tan insignificante o qué tan pobre te consideres. En el cuerpo de Cristo todos somos importantes. Todos somos valiosos. Todos tenemos una función vital. Y todos, por supuesto, debemos aportar lo que Dios nos ha dado para el cuerpo mismo. Ya había compartido yo algo sobre esto, pero hay una glándula en nuestro cuerpo que se llama la glándula pineal. Un poco aquí de biología. ¿Qué es biología? La glándula pineal, si no la ven, ahí se la señalo. Es esa chiquitita que está ahí, esa verdecita. Les voy a leer un artículo de un médico que se llama Sergio Muñoz Collado. Dice, la glándula pineal es una de las glándulas endocrinas más pequeñas que existe, con apenas 8 milímetros de tamaño. Está en el cerebro de los vertebrados y a la vez una de las más importantes que hay en el cuerpo. La glándula pineal tiene varias funciones vitales, incluyendo la secreción de la melatonina, la hormona que causa el sueño y que regula ciertas funciones endocrinas. La glándula también ayuda al cuerpo a convertir las señales del sistema nervioso en señales para el sistema endocrino. Es decir, si esa glándula falla, entonces todo nuestro sistema puede fallar y no sabemos por qué. Y es una glándula tan pequeña y todavía están descubriendo mucho sobre ella porque no la habían visto, digamos, no era muy conocida por lo pequeñita que estaba ahí en medio de toda esa masa cerebral que tenemos nosotros. Los que están estudiando medicina, los médicos, saben obviamente más que yo. Pero no me dejarán mentir que es algo esencial y vital en el organismo, la melatonina, lo que controla nuestra capacidad de descansar, de soñar, de estar despiertos, y eso, por supuesto, desencadena muchas otras cosas en nuestras funciones vitales, ¿no? Ahora, por eso cuando nosotros estamos cumpliendo el propósito divino, todos somos útiles, todos somos útiles. No importa lo pequeño que nos veamos o que nosotros pensemos de nosotros mismos, lo insignificantes que nosotros pensemos que somos. No pensemos así, no pensemos mal, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto en el cuerpo de Cristo a cumplir una función vital. Claro, algunos somos más visibles porque nos paramos acá todas las semanas a hablarles, pero eso no quiere decir que entonces yo sea el más importante del cuerpo. Jamás, todos somos igualmente importantes si cumplimos nuestra función. Si no estamos cumpliendo nuestra función, pues estamos mal. Y eso también pasa, hay un cuerpo y hay una célula que está rebelde. Una célula en nuestro cuerpo rebelde, ¿qué es? Díganlo, es un cáncer. Una célula rebelde que no quiera cumplir su función en el cuerpo es un cáncer. Y como la célula es bien terca, dice, no, yo no estoy sola. Y empieza ¿a qué? A derramar todo ese veneno que tiene, esa amargura, y empieza a contagiar otras células y las va sumando a su proyecto de rebeldía y no, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué se vuelve eso? Una metástasis, un tumor. Y los que hemos enfrentado y los que hemos pasado por el dolor de la pérdida de un ser amado por cáncer, entendemos
lo difícil que es esa situación. Eso no es lo que queremos para el cuerpo de Cristo, y mucho menos por culpa nuestra. Entonces, hermanos, no importa lo pequeño que nosotros nos veamos, somos importantes en el cuerpo de Cristo. Así como la iglesia de Corinto se había trazado el propósito de levantar esa ofrenda para los creyentes de Jerusalén, la iglesia hoy debe trazarse el propósito de ser sostenible y todos asimismo participar de ello. Dos versículos muy famosos. Dice Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es un versículo que han manipulado todos estos sinvergüenzas ladrones, predicadores falsos que quieren robarse el dinero de la gente, manipulan ese versículo y entonces es que si usted no da los diezmos es maldito. ¿Cuál maldito ni maldito? Maldito usted por estar predicando toda esa basura. Nosotros no tenemos maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley en la cruz. Pero ese versículo sí tiene verdades. Dice, trae todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? ¿Usted qué piensa que es el alfolí? Pensamos que es esto. Ese no es alfolí. O en otras iglesias tienen una cajita para... Pues, ese no es el alfolí. Bíblicamente un alfolí era esto. Un depósito, un granero. Entonces todos, de lo que Dios les daba, de sus cosechas, si vendían un animalito, entonces apartaban algo, y de lo que todos recogían, venían y lo traían a ese granero, y ahí se almacenaba. ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia? Para que haya alimento en mi casa, ¿sí? Para que haya alimento, para que todos puedan estar alimentados, para que se suplan las necesidades del cuerpo de Cristo. Eso es lo que realmente significa ese versículo. Hechos 4, 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, tampoco vamos a llegar Hoy en día no tenemos la necesidad de llegar a este punto porque eso puede ser peligroso y se puede confundir con algunos sistemas comunistas, de que todos vamos a tener por igual. No, en ese punto de la iglesia cristiana, en Hechos, todos traían y todos aportaban porque estaban en un proceso de avance, de crecimiento y tenían la libertad de hacerlo y de cuidarse todos. Pero si usted va a un lugar donde le dice, venda su carro, dé las escrituras de su casa, porque vamos a... No, ustedes saben que ahí termina repartiendo, pero para el pastor, para la esposa, para el cuñado, para el yerno, para el hijo, para tal, y la iglesia, nada que ver. Eso no es así tampoco, es la esencia, el sentido, lo que viene debajo en ese versículo, es que no haya necesidad en la casa. Porque no está bien que yo me siente aquí en una banca y tenga 3, 4 casas, 3, 4 carros, muchos ceros en mis cuentas bancarias y al lado esté mi hermana que no tenga ni con qué pagar la cuenta de luz este mes. Eso sí no está bien. Eso sí no está bien. Como iglesia, nosotros necesitamos bendecir a todas las personas y apoyar en lo que sea necesario. Es el propósito, ¿ok? Segundo, motivación. Motivación. La iglesia debe tener como única motivación sembrar sin esperar nada a cambio, porque todo lo que poseemos le pertenece a Dios. Ninguna manipulación es aceptable a la hora de animar a los hermanos para que ofrenden o para que traigan sus diezmos, porque el hacerlo deben hacer de un corazón agradecido, que entiende el propósito de la iglesia. Somos un cuerpo y nos tenemos que ayudar unos a otros y cumplir nuestras funciones vitales. Ahora, la gratitud y la obediencia a su palabra son la única motivación de un verdadero creyente para ser fiel en sus ofrendas a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Mateo capítulo 6, versículo 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nosotros no damos para que nos vean, porque es muy triste que uno esté dando y esté anunciando a los 4 vientos todo lo que uno da. Y es que yo di esto, y es que yo di esto, y es que nosotros dimos esto, y que nosotros pusimos esto. Hermanos, bueno, ya lo dijeron, ya tienen su recompensa. Ay, no, tan generosos, ay, tan buenos. ¿Ya?
Ya de Dios no esperen nada. Ya se ganaron lo que querían. Como las palomas, sacando pecho. No, nosotros damos al Señor a la obra del Señor. En lo que yo estoy hablando, cuando estoy diciendo que todos en el cuerpo de Cristo somos importantes, estoy hablando porque hay personas que me dicen, pastor, pero es que yo qué puedo dar si yo lo único que tengo es $5 o $1. Es que no se trata de la cantidad, se trata de la motivación de tu corazón, de cuánta gratitud tengas en tu corazón para poner $1, 25 centavos, $5 o lo que puedas poner. Y el apóstol Pablo lo dice muy claro. No estamos hablando de cantidades, el valor nuestro no es la foto del que esté aquí. O sea, yo tengo aquí un Lincoln, si usted tiene que, ¿cómo se llama el de 100? ¿Quién viene en el de 100? No los veo muy a menudo, pero ¿quién viene? ¿Quién es el que viene en el de 100? Washington. Benjamín, el de 100, Franklin. Entonces, no te importa qué foto esté aquí, lo que importa es lo que hay en mi corazón. Por eso les digo que no importa, hermanos, todos, absolutamente todos, nosotros somos parte. Y si usted dice, no tengo ni a Lincoln, ni a Washington, ni no tengo ninguno. Estoy yo, ¿le sirve mi carita? Sí, hermanos, sí no sirve su carita. Porque necesitamos hacer este trabajo, necesitamos ayudar en la clase de los niños, necesitamos ayudar en esto, lo otro. O sea, de eso se trata, hermanos, el cuerpo de Cristo. De eso se trata. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La palabra ahí clave es honrar. Honrar. Eso es lo más importante. Con lo que Dios te haya dado. Con tus dones, tus talentos, tus capacidades, tu dinero, tus bienes, lo que sea. Honra al Señor con lo que Él nos ha dado. Tercero, rápidamente, beneficio. Beneficio. ¿Cuál es nuestro beneficio? Dios es tan bueno que si hay un beneficio, no está obligado a darnos un beneficio, pero Él igual nos da un beneficio. Nosotros debemos partir de un principio, de una verdad, que Dios es el dueño de todo. Ay, pero es que yo me lo gané con tanto esfuerzo. Bájese de esa nube, porque usted no tenía las fuerzas y Dios no se las hubiera dado. Para comenzar, ¿no? Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Nosotros no debemos dar, hermanos, pensando en recibir. Para empezar, para partir de ahí, no debemos dar pensando en recibir. Porque lo que nosotros damos igual no nos pertenece. No nos pertenece. Pero Dios es un Dios fiel. Y la ley de la siembra y la cosecha es una ley legítima. No debemos decir, escuchen, no debemos decir, hermanos, no pensemos así. No, es que yo no doy porque no tengo. Porque entonces yo te diría, no tienes porque no das. Y recuerden que no estamos hablando de cantidades, ni de dinero, ni nada. Darnos nosotros para comenzar. Ustedes saben que yo no soy, los que me conocen realmente saben que no soy de esos. Pero la verdad tiene que ser dicha. La generosidad, hermanos, es parte del don del Espíritu. Es parte del don del Espíritu. Y en el caso de nuestras ofrendas nos llevan a cumplir el plan de Dios. Y por supuesto, tenemos un beneficio personal por ello. Dice Proverbios 11, 24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y estamos hablando del cuerpo de Cristo, de nuestra responsabilidad de sostener el cuerpo de Cristo, ¿sí? De mantener este cuerpo de Cristo alimentado, cuidado, vestido, sano, vital, para que siga cumpliendo su misión. Esta es una anécdota que yo ya se las he contado, pero como ya tenemos tanta gente nueva, gracias a Dios, entonces la vuelvo y la cuento. Había un hombre que estaba
era muy próspero, un hombre muy próspero, muy rico. Y entonces alguien le preguntó un día, le dijo, bueno, ¿usted por qué es tan próspero? Dígame el secreto, cuénteme usted por qué es tan próspero. Entonces él dijo, mire, sencillo, por cada pala de bendición que Dios me da, yo doy una pala de bendición a otros. Ah, interesante, o sea, Dios te da una pala de bendición y usted da una pala de bendición. Pero estoy pensando en algo, entonces, ¿qué le queda a usted? Porque si usted recibe una pala y da una pala, entonces, ¿cuál es el negocio? ¿De dónde sale la prosperidad? Y el hombre próspero le dijo, lo que pasa es que la pala de Dios es más grande que la mía. La pala de Dios es más grande que la mía. Así, hermanos, es que nosotros debemos ser hermanos que fluya, hermanos. No importa absolutamente la cantidad, una vez más lo digo, es el deseo de nuestro corazón, de poder ayudar a la obra del Señor, estos misioneros, esta muchacha que preciso desde acá de Mission, ¿no? La que salió en el video, alguien tuvo que haber aportado para que ella también pudiera ir a Europa y llevar el mensaje del Evangelio. Y nosotros, hermanos, cuando llevamos y ayudamos a otras personas y es una manera en la que nosotros lo hacemos. Y hay personas que pueden aportar mucho, hay unos que pueden aportar poco, pero como entre todos suma y cumplimos como un solo cuerpo, porque la recompensa es al cuerpo de Cristo, entonces estamos haciendo el trabajo correcto. Por último, hermanos, testimonio. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La iglesia debe cumplir su principal tarea, que es glorificar a Dios. Todo lo que nosotros hagamos debe buscar ese fin de glorificar a Dios. Y en nuestras ofrendas lo estamos haciendo, porque estamos honrando su palabra y somos parte del avance del reino de Dios. Y así estamos nosotros proclamando el Evangelio de Jesucristo. Como cuerpo de Cristo, nosotros debemos honrar nuestra cabeza. Y en la medida que el cuerpo funciona, que el cuerpo crece y que el cuerpo avanza, lo estamos haciendo. Propósito, motivación, beneficio y testimonio. Todos nosotros somos un instrumento de Dios para bendecir a otras personas. Y le damos gracias a Dios porque nosotros, como Iglesia Bautista de Getsemaní, hemos sido un instrumento de Dios para bendecir a otros. Y podemos hacerlo más, claro. De todos los diezmos que nosotros levantamos en estas bandejitas, de todo el dinero que ponemos semana tras semana, ese dinero ¿para qué se usa? No hay que pagar renta, gracias a Dios. No tenemos que pagar una hipoteca, gracias a Dios. Esto es propio, todo el terreno. Pero pagamos la luz, pagamos el agua, que no es poco. Pagamos todo el mantenimiento de la iglesia para que siempre esté limpia, para que los baños tengan papel, jabón. De ahí sale todos los materiales para las clases de niños, el café que tomamos todas las semanas. Además de eso salen los salarios. Y gracias, una vez más, porque por la generosidad de ustedes, Dios provee para mi familia. Y Dios provee también un salario. Y cuando yo le doy a Dios gracias por el salario que recibo, pues estamos cumpliendo ese ciclo y le doy gracias a Dios por eso. Entonces, hermanos, esa es la manera en como nosotros funcionamos y le damos gracias a Dios por eso. Gracias. Porque realmente nosotros como cuerpo de Cristo, si cada uno de nosotros asume su rol, el cuerpo de Cristo va a seguir avanzando y va a cumplir su misión. Pero si nosotros nos retraemos y dejamos de cumplir nuestra función y dejamos de ser intencionales en todo nuestro actuar dentro de la iglesia, entonces nos vamos a enfermar como cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita que todos los órganos funcionen, es decir, que todos nosotros estemos sirviendo al Señor y que todos nosotros estemos sosteniendo el cuerpo.
que estemos supliendo las necesidades del cuerpo, que estemos alimentándolo, vistiéndolo, dándole su cuidado de salud, porque el cuerpo de Cristo tiene un propósito que supera nuestros pensamientos, pero que usted y yo hemos sido elegidos para cumplir ese propósito. Propósito, motivación, beneficio y testimonio. Termino con este versículo. 2 Corintios 9:15 dice, gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Lo realmente valioso e importante en la vida no son tanto los bienes que tenemos, eso no es tanto lo importante, sino el privilegio y la bendición de ponerlos al servicio del reino eterno de Dios. Tú y yo somos responsables de mantener el cuerpo de Cristo en función, saludable y avanzando hacia el cumplimiento de la gran comisión. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude y que nosotros tengamos la libertad de pensar correctamente. Que tengamos la libertad de pensar correctamente, de no tener misterios en esto, de liberarnos de toda esta cultura que nos rodea, de ese amor al dinero, de ese apego a las cosas materiales, cuando nuestro llamado supera eso con creces. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, a usted y a mí, a cumplir nuestras funciones en el cuerpo de Cristo, a mantenernos saludables para que el cuerpo se mantenga saludable, pero que también nosotros todos, como iglesia, como cuerpo, sigamos aportando lo que sea necesario para que este cuerpo siga funcionando. Y en ello incluye todo lo que ya les he dicho esta mañana. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor. Gracias porque a través de tu palabra nos habla, Señor. Gracias porque en esa relación que nosotros tenemos como cuerpo, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser honestos, tenemos que despojarnos de prejuicios, tenemos que despojarnos de juicios, tenemos que despojarnos de prevenciones, tenemos que despojarnos de apegos, de aferrarnos a las cosas materiales. Señor, esas cosas no son absolutamente nada si no están a tu servicio, si nosotros mismos no estamos a tu servicio, si nosotros como parte del cuerpo de Cristo estamos fallando y estamos funcionando mal, entonces estamos debilitando el cuerpo de Cristo. Y si además como iglesia, como cuerpo de Cristo, no estamos asumiendo nuestra responsabilidad para sostener el cuerpo de Cristo y para llevarlo a cumplir esa gran comisión, entonces, Padre, no nos debe satisfacer nada de lo que podamos tener, porque además nada proviene de nosotros mismos, todo proviene de ti. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar. Gracias por aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias, Padre. Gracias porque hoy nos estás permitiendo escuchar este mensaje que pusiste en el corazón del apóstol Pablo para la iglesia de Corinto, pero que hoy, miles de años después, nosotros también lo escuchamos y también tenemos que reconocer que nosotros necesitamos cumplir esa función dentro del cuerpo. Gracias, Señor. Gracias por lo que eres. Gracias por lo que haces. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por bendecirnos. Gracias por proveernos, por suplir, Señor, todo lo que nosotros disfrutamos cada día. Pero que nosotros podamos entender, Señor, que todo lo que recibimos de ti debemos también compartirlo con otros, para que así el cuerpo cumpla su función vital. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el miércoles, si Dios lo permite, a las 7 de la noche aquí en nuestra clase de crecimiento.